Mariano está en el futuro. Hablando de los viajes en el tiempo, Mariano está de aquí a 2 o 3 semanas en la medida del coronavirus, porque está en un país donde la epidemia está más avanzada, donde ya pasaron más cosas. Y le voy a preguntar a Mariano, ¿qué se ve desde el futuro? ¿Qué está pasando, Marian, por ahí? Se ve mi ventana y no mucho más que eso porque estoy en casa hace ya como 6 días sin salir. Deben haber visto, bueno, se ve el mundo a través de la red, que es como supongo que la vamos a empezar a ver progresivamente. Algo que se había vuelto un poquito tóxico para todos nosotros, que era vivir una vida virtual en vez de salir a encontrarnos en el mundo real, se está convirtiendo en una suerte de casi la única manera hoy acá en Madrid de comunicarse con el mundo externo. Yo hace una semana que estoy en casa sin salir, no entra nadie, muy convencido además de qué es lo que hay que hacer, o sea, de que eso es lo correcto. Distinta gente tiene distinta política de riesgo, distintas ideas. Hoy salió toda la discusión de Boris Johnson en Inglaterra, y como en todos los lugares hay gente que tiene ideas distintas, lo cual es razonable en una situación de incerteza, porque nadie conoce realmente cuál es la mejor política, todos adivinamos un poquito. Pero bueno, nosotros somos 4 en casa, estamos una semana acá metidos. Es una aventura exótica, diría, es un viaje. Tiene algo hasta en algún lugar en el cual uno se olvida de toda la situación, hasta de cándido, porque te encontrás, es decir, yo hace una semana que estoy con mis hijos, como esto mismo, me pregunto por qué no lo hice en otro momento, voluntariamente, el tener una cuarentena y pasar una semana sin salir y sin que entren y aislándome en mi propia casa con la gente que más quiero. Ahora lo hacemos, tiene un lado, decía, muy cándido, pero al mismo tiempo una cosa completamente apocalíptica. Madrid, saben, creo que después de Lombardía, España es uno de los focos grandes, y dentro de España Madrid tiene el 70% de los casos de las muertes, que es lo que creo que hay que contar en realidad, porque el diagnóstico varía tanto de país a país, que creo que la única medida razonable, asumiendo que la tasa de mortalidad es más o menos constante entre lugares, es la cantidad de muertes. Madrid tiene casi todas las de España, teniendo más o menos no sé, son 3 millones en Madrid, una población de 50 millones. Así que es un foco grande. Y acá estamos bastante recluidos, cada día pasan cosas que uno no pensó que iban a pasar. Eh, el- Aún no cerraron Madrid, pero el ejército en la calle, no dejando a la gente salir a situaciones que ellos no consideren necesarios, es decir, cómo de alguna manera se van coartando. Me acuerdo cuando uno veía esto desde acá mirando a China y con una sensación de que los chinos todavía tienen esa cosa de una política retrógrada, de un control totalitario, y pensando que en democracia estas cosas nunca sucederían. Y por supuesto, frente a la emergencia, y seguramente con razón, todas las sociedades reaccionan más o menos iguales, que es con una tremenda regulación del Estado. Así que así vivimos, Teria Jerry, hace una semana. El futuro es casero, el futuro está en casa. Pero bueno, de alguna manera, me acuerdo cuando hablamos esto con vos, yo pensé en Madrid, el 9 de marzo, el 9 de marzo se cortaron las escuelas y se cortó la vida pública de una manera muy masiva, y el fin de semana anterior hubo jolgorios en la calle de todo tipo, desde manifestaciones, fútbol, estadios, y eso fue lo más llamativo para mí, cómo hubo un corte tan abrupto y algo que es muy conocido en todos los crecimientos exponenciales, es que cuando haces algo, cuando te diste cuenta, es porque ya es tarde. Y entonces un poco uno pensaría el aviso del futuro que lo dio China, luego lo dio Italia, es enciérrense cuando parezca que encerrarse no es del todo necesario, y cuando parezca que en realidad no es del todo. Ese es realmente el momento para hacerlo, porque es el momento en el cual si uno lo hace antes de que haya explotado el fuego. Lo que pasa es que de cuando nosotros hablamos, Sergio, hace 4 días, ahora cambió enormemente. Yo siento que ese mensaje por fin cundió. Así, la sensación fue que en España no fue el caso. Me llama profundamente la atención, porque uno imagina que son sociedades muy desarrolladas, muy avanzadas, con gobiernos, con buena asesoría técnica, y sin embargo, la sensación es que hubieron una enorme cantidad de señales de alarma que no detectaron, y que actuaron muy tarde. Yo veo que ahora, después de
3 o 4 fracasos. El italiano fue el primero grande, porque fue el primero con aviso, digamos. El español fue el segundo grande. El francés, en Francia hubo una manifestación de pitufos hace 4 días. Yo no sé si están hablando, pero no escucho nada. ¿Puede ser que yo Está, esté muteado? no, no, está perfecto, está perfecto. Perfecto. Ahí te escuché reír, te vi reír, pero no lo escuché, veo tantos muteados. Ah, pues me Y, muteo mientras hablas para que no Perfecto, interrumpa. sí, perfecto. Justo ahí tuve un feedback equivocado. Así que bueno, ese es un poquito yo en su momento lo que pensé. Yo estuve justo, Emiliano Chamorro, un gran amigo de la casa, quien seguramente la mayoría, Jerry, por supuesto, están en Baikal, de hecho, ustedes. ¿Vos estás en Baikal, Jerry, ahora? Estoy en Baikal y de hecho Emi está conectado también, es una de las Ah, ok. 65 personas unidas, así que nos está escuchando. Bueno, Emi Chamorro en un viaje que hizo acá a España organizó un evento que a mí me gustó, donde yo llegué tarde y donde hubo una... Alguien dijo algo que aparentemente gustó mucho. Yo me quedé pensándolo al punto de que dije, con eso te vas a hacer un experimento. Lo que contaba que lo contaba desde la perspectiva financiera, era una situación hipotética de estas situaciones de experimentos mentales en los que estás atado a una vía del tren y sabes que el tren va a pasar en 24 horas y te va a atropellar. No va a pasar nada y estás solo en el desierto. Entendés perfectamente que no hay manera de que esa situación se revierta. Y sin embargo, cómo uno reacciona 24 horas antes o 10 segundos antes de que pase el tren es muy distinto, aun cuando la predictibilidad de ese hecho es exactamente igual. Es decir, la inminencia temporal despierta una cantidad de emociones. A mí eso me pareció muy interesante como resultado. Los dos lados de esto, es como una especie de sub- y sobreamortiguación, es decir, cómo tendemos a ignorar hechos con una probabilidad altísima cuando están separados al tiempo, y al revés, como cuando están muy cerca, sobre reaccionamos a ellos. Y justo esto fue antes del coronavirus, y a mí me parece que es una metáfora perfecta un poco de lo que yo veo que pasó acá, que son estas transiciones abruptas, donde claramente una de las dos son irracionales. Es decir, la política pública y puede ser que uno tenga incerteza y no sepa era la correcta, si asustarse mucho y encerrarse, que yo creo que es lo que hay que hacer, o si no. Pero en cualquier caso, la combinación de las dos, que es salir de fiesta un fin de semana masiva y popular y al día siguiente cerrar todo, eso claramente, una de las dos está enormemente mal. Entonces a mí me parecía interesante desde el punto de vista de la psicología humana, cómo nos cuesta advertir hechos que tienen una probabilidad muy, muy cierta, pero que están lejados en el tiempo. Creo que debe tener con cosas evolutivas muy grandes. Todos sabemos que de acá es decir, todos tenemos el mismo final de alguna manera, pero lo ignoramos porque está lejos. Y creo que ese mecanismo, que de alguna manera es ubicuo en la vida, ahora ha explotado de una manera muy contundente en una de las situaciones más abruptas que creo que nos ha tocado vivir como generación. Eh, Así que un poquito, perdón, termino, de vuelta, cuando hablamos, yo tenía un poquito ganas de divulgar esto, porque a mí me parecía que todos tienen que encerrarse hoy en Argentina, pero veo que por suerte que casi que está pasando bastante eso, eh, pero, pero, pero creo que es muy importante entender la evolución de las exponenciales y entender que uno tiene que hacer las cosas cuando parece que no tienen sentido hacerlas, que es esencialmente la gran idea de la prevención. Está buenísimo, Mariano. Quizás la reacción que me surge inicialmente es verdad una vez que uno mira para atrás y sabe que a Italia le pasó lo que le pasó y que a España le pasa lo que le está pasando. Hace 10 días no era tan obvio esto. Y sigue siendo no 100% obvio en la Argentina porque la gente puede argumentar que estamos más lejos, que acá hace más calor, que quizás el contagio es distinto, que ya nos advirtieron antes y algunas medidas se están tomando. Cuando yo tuve que tomar la decisión de no hacer el encuentro de hoy en persona, que esto fue hace 6 días, para mí fue terrible esa decisión. O sea, para mí no era obvia la decisión y me debatí internamente un montón si hacerlo o no hacerlo y cómo contarle a la gente y si no estoy sobre reaccionando. Y la lógica por la que tomé la decisión es que prefiero que me critiquen por haber sobre reaccionado, que me critiquen por haber hecho algo que es inconsciente, que es peligroso, que es riesgoso para la gente, ¿no? Obviamente ahora puedo decirlo porque es lo natural y ahora no creo que nadie de los que están escuchando va a dudar de que fue la decisión correcta, pero en el momento yo no sabía si era la decisión correcta, yo dudé muchísimo antes de hacerlo. Sí, exactamente. De hecho, eso mismo pasa con políticas públicas. Yo, como todos, vivo en grupos de WhatsApp. Uno de ellos es un grupo de ciclistas, donde hace 10 días todos estaban
como hablando del blef del coronavirus, y era una gripe, y no más que una gripe, hay un montón ahora salieron un montón de imágenes de diarios italianos hace 3 semanas diciendo lo inocuo que era el coronavirus, y este mismo grupo ahora está como enrarecido con la inacción del gobierno y con su lentitud y yo, a riesgo de que me odien, les mandé un mensaje diciendo, muchachos, estos eran ustedes hace 5 días, es decir, que es una cosa típica, justamente primero esa memoria tan selectiva y tan incluso de las propias acciones que uno ha hecho, y después el otro es pasar las responsabilidades al otro. Efectivamente, yo creo que en el ejemplo de la vía del tren, yo dije algo que es esencial, que es estar seguro que no va a pasar nadie. Pero parte de la tranquilidad de si estás 3 días antes es que tenés alguna esperanza de que eso cambie. Y sabés que cuanto menos tiempo hay, tu probabilidad de tener algo que te salve. Entonces, es cierto que hay un efecto inevitable con la separación en el tiempo, que es que el determinismo se licúa de alguna manera. Es decir, las relaciones entre las cosas son mucho más certeras cuando son inmediatas en el tiempo que cuando hay un montón de eventos posibles entre ellos. Y lo que vos estás diciendo, efectivamente es cierto, entonces ahí yo creo que uno tiene que elegir de qué pecar, pero creo que uno tiene que hacerlo a sabienda de dos cosas. Una, que es que si uno se equivoca, entonces, creo que esa es la percepción equivocada. Uno dice, bueno, yo lo hago, y después si las cosas se ponen feas, entonces ahí actúo. Yo creo que es el mismo problema de las vacunas, uno tiene que entender que ahí ya es tarde para actuar. Pues la decisión se toma en este momento y el error en este momento se paga y no se corrige, es decir, el error de inacción. Y el segundo tema a mí me pasó, yo como Emi, que ahí está escuchando, compartimos esto, los dos somos bastante hipocondríacos y somos prudentes y somos gente, diría que tendimos a sobrecuidarnos, y en un momento en el cual justamente había mucha gente que opinaba que esto era una pedorrada completa y que no había ninguna razón para preocuparse, había una suerte de bullying al que se cuidaba. Es decir, una bullying en adultos equivalente al de la primaria. Y yo, por ejemplo, quedaba con gente y le mentía, le decía, mira, no puedo ir porque tengo algo, cuando en realidad no me animaba a decirles, mira, no quiero ir porque me parece que es mejor. Yo dije recién, lo dije al pasar, supongo que ahora que me ha quedado sin registro, pero dije, hace una semana que no entra ni sale nadie de casa, y estoy orgulloso de eso. Eso es como mi manera de salir del armario y de decir, bueno, por fin llegamos a un lugar en el cual la sociedad ha avalado el cuidado como algo lícito y prudente. Es interesante cómo estas situaciones también reflotan situaciones viejas de la infancia, en el cual hay una cierta poesía inevitable del envalentonamiento, del ignorar los miedos, y que evidentemente es algo muy arraigado a la condición humana, se expresa en la infancia muy, muy temprana, y yo creo que ha sido ese factor mucho más decisivo aún a grandes escalas de políticas públicas de lo que pensamos. Por eso también este mensaje tiene que ver con eso, con de alguna manera, pero de vuelta, eso siento que era algo que tenía cierta originalidad hace una semana, hoy creo que ya no, creo que es algo, por eso yo te decía antes que también está bien hablar de esto, pero que siento que también ese es un tema más trillado, porque ha habido mucho agua en el río y creo que es un tema al cual afortunadamente pienso que en el grupo de gente que estamos hablando hoy hay muchísima conciencia. La situación después de... Perdón, te interrumpo ahí una cosa. Hablaba hoy a la mañana con mis hijos. Ellos me decían, ¿por qué no se encierra todo el mundo durante un mes en todo el mundo? Literalmente en todo el mundo, que cada uno esté en su casa durante un mes y bueno, se acaba el coronavirus y listo. Obviamente esa situación tan extrema tiene un costo económico y una disrupción a todo. O sea, nos vamos a morir de hambre porque no va a llegar la comida a los supermercados, van a pasar un montón de cosas más terribles que quizás el coronavirus. Entonces llega un momento en que esto puede ser todavía exagerado, o sea, tiene que haber un balance. Está el caso también de si cerrar las escuelas o no, donde está el debate de si eso es positivo o negativo en la ecuación general. Un argumento para eso es que los chicos pueden contagiarse, pero en general no se enferman, es decir, son portadores del virus, pero no tienen síntomas, pero sí contagian, con lo cual si alguno de ellos está contagiado y lo mandás de vuelta a la casa, como los padres van a tener que ir a trabajar, quizás están los abuelos, y los abuelos son susceptibles de ser contagiados con los chicos, y quizás terminás teniendo un efecto peor que teniendo a los chicos en la escuela. Ese es un argumento. No sé cómo gana eso versus tener a los chicos todos juntos. O sea, hay un montón de decisiones que no son obvias porque hay efectos de segundo orden o no visibles, obviamente, que hacen que la balanza se pueda inclinar para un lado o para el otro.
Sí, además, efectivamente, hay algo raro que yo no termino de entender en la dinámica, y ahí sé que hablaron ustedes con Fer Pola, que a lo mejor él sabrá más de esto, que es que si bien hay un dato que es muy, muy evidente, que es que cuando vos pones a los países alineados desde el primer día que tuvieron 15 o 20 casos, la dinámica es bastante parecida, es exponencial, y entonces, como todo, esto no es física newtoniana, pero parece bastante claro que una relación bastante determinista, donde una vez que pasaste un cierto umbral, la evolución de eso a los 15 días es que más o menos sabes dónde vas a estar. Una vez que entendiste eso bastante claro, actúas con prudencia. Cuando estaba el caso de China, parecía que era algo China, después estaba el de China y el de Corea, después estaba el China, Corea, Italia, China, Corea, Italia, España, y ahora los países, Estados Unidos ahora en una medida, Francia, han tomado conciencia de eso. Al mismo tiempo hay una cantidad de temas curiosos, muchos de los cuales yo no puedo entender. Uno de ellos es, por ejemplo, uno que hablaba antes, España tiene el orden de vuelta, yo creo no hay que medir en casos, porque en casos diagnosticados, porque hay una variabilidad inmensa que tiene que ver con cuántos se diagnostican, pero España tiene 150 muertes hoy, Italia 1500, China más o menos el doble. Y España ayer tenía 75 muertes, y hoy, entre ayer y hoy tuvo 75 nada más. De esas 150, 130 están en Madrid. Eso es muy raro de entender. Bueno, uno entiende que hay focos y que esos focos propagan, pero parece ser un fuego. Entonces, cuando vos promedias las cosas con suavizadas geográficamente, tenés esa dinámica de países, pero es cierto que esa dinámica no es cierta en la escala de ciudades o de provincias o de regiones. Entonces es cierto que uno podría decir, bueno, quizá esto que ha aplicado en todos estos lugares, acá en esta pequeña región del mundo, en esta ciudad, podrían aplicar. Y también vale lo que decís vos, yo soy de naturaleza un poco apocalíptica, no es que me cueste mucho, pero reviví mucho, yo leí miles de veces de adolescente El Eternauta, pero literalmente, miles de veces es una exageración, pero cientos de veces probablemente no lo sea, o sea, decenas seguros, y creo que he pasado las 100 lecturas del Eternauta, en la época me lo sé de memoria, de hecho. Y para mí creo que me gustó como toda la ciencia ficción, que son ejercicios son también experimentos mentales. Es decir, el Eternauta era un experimento de qué pasa si un día la sociedad se encuentra con esta situación. Pero no tanto qué pasa físicamente, sino qué pasa psicológicamente. Es decir, y el tipo de cosas que devienen del Eternauta, la gente se va a empezar a volver loca, se va a empezar a matar, se va a empezar a asaltar las farmacias, a buscar. Eh, no en ese grado de exageración, pero ese tipo de cosas empiezan a pasar, una suerte de. Es decir, hay una especie de. Ahí creo que también uno se da cuenta de que vivimos en un pacto social bastante frágil, que de vuelta era la idea del Eternauta. Es decir, que en cuanto pasa un evento suficientemente grande, un montón de pautas que mantienen nuestra trama en un acuerdo donde, es decir, donde los conductores deciden respetar los semáforos, donde la gente decide más o menos no robar, donde la gente no se mata, es decir, un acuerdo que permite que la gente salga a la calle, no con la sensación de que sale a la selva, parece desvanecerse muy rápido. Y en Madrid no es así, es decir, no es que uno va con la calle, no tiene esa imagen de que uno va caminando, pero sí hay una sensación donde empiezan a deshacerse cosas que uno piensa que no podrían deshacerse. El movimiento, el transporte, el acceso a los hospitales, la libertad de. Nosotros el otro día con los chicos fuimos a una montaña, fue la última salida que hicimos, la hicimos hace 2 días, un lugar donde no había nadie, nos fuimos con el coche, salimos a caminar, y yo tuve una tremenda sensación de libertad, porque de golpe sentí algo que me había olvidado, que es posible salir. Es decir, podés salir y podés caminar y podés mirar al infinito por un rato. Es decir, hay una cantidad de cosas que se van defragmentando, que uno ni siquiera se imagina que son cosas tan constitutivas lo que somos. Es decir, quedarse en casa, de vuelta, es un plan que ni siquiera es un mal plan si es voluntario. Cuando es un plan obligado y cuando empezás a preguntarte la cantidad de cosas que uno imagina que no van a colapsar, pero que pueden colapsar, es decir, ¿seguirá habiendo luz? ¿Habrá nafta? O en algún momento habrá que moverse en bicicleta? Es decir, cosas de vuelta de la ciencia ficción que parecían intangibles e impensables hace días y que hoy definitivamente no están acá y que probablemente nunca pasen, es decir, probablemente no lleguemos a ese lugar, pero tampoco parecen imposibles en el escenario en el cual estamos. Así que bueno, una mezcla de una fiesta familiar en medio de un apocalipsis. Ese es Está bueno, está bueno. Hay un montón de cosas que quiero preguntarte o seguir conversando.
Una es, dado que estás en el futuro, de aquí a 2 semanas quizás a lo que nos pueda pasar en Argentina, uno dice, bueno, Argentina debería haber tomado medidas más fuertes hace algún tiempo. Bueno, ya pasó, ahora hay que tomarlas. Después alguien dijo, bueno, vayan a comprar algo de víveres por si tenemos que quedarnos encerrados 2 semanas en casa. Y ayer, entiendo, un amigo fue al supermercado y había más colas que de costumbre y de hecho la gente estaba nerviosa y rompiendo algunos de esos pactos de convivencia que mencionabas antes, con lo cual hay un riesgo de corridas, de desabastecimiento y de góndolas vacías. Me pregunto cuáles son las cosas que acá todavía no vemos y que deberíamos estar haciendo, pero que ustedes ya ven ahí. O sea, mencionaste algunas al pasar. ¿Qué nos puedes decir del ¿Cosas que futuro? pueden pasar o cosas que habrían que hacer? Cosas que deberíamos hacer ahora y que si lo hacemos dentro de 2 semanas es tarde. Bueno, yo creo que Argentina actuó a tiempo, está actuando, y mucho, mucho mejor que España. Es decir, de vuelta, España hace 4 días, donde estábamos, yo diría, 2 semanas, por lo menos, como mínimo, delante de la Argentina, estaba estadios de fútbol llenos, movilizaciones por la calle. Eh, yo pienso que la solución, de vuelta, es un lugar común y es algo que creo que lo hemos escuchado tanto, pero la idea de suavizar la curva, es decir, creo que todos entendimos que esencialmente el cuidado del coronavirus es un cuidado parecido al de la vacunación, es un cuidado de responsabilidad no individual, sino de responsabilidad social. Todos creo que se volvió tangible la idea de cómo la salud pública y la salud en general está preparada por una cierta cantidad de casos, lo cual es razonable. O sea, tiene una clientela típica, que parte de lo que pasa con esto es que se desbordan esos casos. También está claro las distintas actitudes relativas a distintas susceptibilidades de esto. Si nosotros, cuando nosotros, yo por lo menos como la gente de menos de 50 años, los chicos, no son en este caso particular la gente más vulnerable, entonces el cuidado tiene que ver con cuidarse uno, tiene que ver también con cuidarse, con cuidar a la responsabilidad social básica. Creo que eso también, creo que mucha gente lo entendió, y creo que eso da orgullo también, cuando entendés decir, bueno, me quedo porque es lo que hay que hacer como ciudadano, hay un momento que me tengo que quedar, y creo que es mucho más fácil quedarse así, que desde un punto de vista de me quedo porque soy cagón, tengo miedo y quiero cuidarme el pellejo. Creo que es un lugar desde el cual es mucho más fácil actuar, aún si en algunos casos tiene un dejo de hipocresía, porque uno en el fondo probablemente se cuida a sí mismo, pero por lo menos creo que ese discurso es efectivo en este caso. No lo ha sido con las vacunas, donde ese mensaje no ha cundido. Creo que acá sí ha sido bastante efectivo, que mucha gente hoy entiende que hay una suerte de responsabilidad social en cada uno de nosotros que tiene que ver con eso. Después, el tema de, yo no sé bien qué es lo que hay que hacer. También me parece que es interesante ver esto, que es que yo, y en cierta medida vos, también Emi, que está ahí también, hay muchos que hablamos probablemente sobre cómo tomar decisiones, ¿no? O sea, yo de hecho doy muchas charlas. Y hay ciertas situaciones que nos desbordan a todos, y donde aún si conocemos todos los protocolos y más o menos entendemos cuáles son los mecanismos, tenemos un grado de incerteza en el cual es muy difícil saber cómo decidir bien. Es lo que decías vos antes. Es decir, lo mismo que pasa para políticas públicas pasa por las políticas personales. A mí de todo esto lo más gracioso, que también es un tema muy común, muy trillado, es la psicología del papel higiénico. Es decir, ¿por qué la gente se vuelve, y hay un montón de estudios, por qué la gente se vuelve tan loca copiando papel higiénico? Porque la gente de hecho no copia remedios, que sería algo mucho más razonable a copiar un antibiótico, a copiar paracetamol, la gente copia papel higiénico, que es algo que como que realmente no sirve para nada, en este caso particular. Entonces, ahí hay un montón de ideas de qué pasa con la psicología de esas, pero esencialmente creo que hay dos que son importantes. Una tiene que ver con que es muy angustiante el no poder estar en control. Si nosotros, y cuando digo nosotros digo como seres humanos, creo que tenemos que sentir que, y estas situaciones que son situaciones en las cuales no estamos en control, nos desesperan, y entonces elegimos controlar aquello que podemos controlar. Por ejemplo, el papel higiénico. Es muy fácil. Llenar la casa de papel higiénico es algo tremendamente sencillo y que te da cierto confort porque sentís que estás haciendo algo proactivo, positivo, bueno, muy visual. Llenaste el armario, es decir, tiene como todos los ingredientes psicológicos que hacen que te engañes de alguna manera. Y el otro tiene que ver, y esto es muy común, y es parecido a lo que estoy diciendo, pero no es igual, que tiene que ver con que en situaciones desesperadas la gente tiende a hacer algo, cualquier cosa, y en general tiende a hacer cosas exageradas, aun si las cosas exageradas no son directamente relacionadas con lo que incumbe a la problemática actual, porque la inacción es muy angustiante. Entonces creo que esas dos cosas explican, bueno, la tercera cosa por supuesto es el fenómeno de contagio,
donde se dan. Una cosa muy conocida, pero también olvidada, es cuando los arquitectos estudiaban situaciones de escape, arquitectos la pregunta de esto fue muy famoso en el ejemplo del accidente en la cancha de Boca, donde de la puerta 11 o 16, no me acuerdo qué puerta era, donde murió un montón de gente hace mucho tiempo. La pregunta es, si vos tenés 200 metros de superficie, en esos 200 metros vas a poner 20 metros de puertas, ¿cómo te conviene poner esas 20 metros de puertas para que la situación de escape sea más segura? Entonces los dos extremos son una única puerta de 20 metros o 10 puertas de 2 metros. Me dicen puerta 12 de cancha de River ahí. Y la intuición es que conviene tener muchas puertas chicas, porque las tenés separadas, cada uno va por su puerta, lo cual es cierto si la gente está tranquila, pero cuando en situaciones de pánica no es lo que pasa, porque la gente se olvida que hay puertas y van todos por la misma porque hay un montón de imitación. Y tenés puertas vacías al lado que la gente no utiliza porque todos se siguen. Entonces lo que te conviene es, ya que todo el mundo se va a imitar y va a hacer lo mismo, te conviene tener una puerta lo más grande posible. Entonces lo que digo es que hay muchas situaciones en las cuales la irracionalidad del contagio se vuelve muy evidente, y eso sí creo que es un caso que es fácil de reflexionar. Es el pensar un segundo por qué hago las cosas que estoy haciendo. Y por lo menos pensar si uno no las está haciendo porque es un poco una suerte de norma común, si es una cosa tranquilizadora. Hay un montón de reacciones que creo que son completamente ilógicas, irracionales y que no tienen ningún valor, y que muchas de ellas creo que sí pueden resolverse. Yo me proveí un buen botiquín, porque eso lo saqué del Eternauta, y eso me pareció razonable, una situación en la cual botiquín de cosas básicas, las que dije antes, de paracetamol, yo soy asmático, mis hijos son asmáticos, me aseguré de tener como los respiradores con los corticoides, las cosas que tenemos en situaciones. Es decir, básicamente me preparé para una situación que me prepararía si me fuese un viaje de 3 semanas o 4 semanas en el cual no tengo salud pública. Creo que esa es una buena manera de pensarlo. Es decir, si te fueses de campamento al fondo de un glaciar en el cual no tenés ninguna guardia médica, ninguna urgencia, ¿qué te llevarías? No te llevarías 400 rollos de papel higiénico, pero mejor te llevarías un antifebril, te llevarías, y esas cosas probablemente son las que te convenga tener. Genial, Mariano. Una de las cosas también que me quedó picando y que dijiste al pasar es que a veces en la vida, cuando nos toca encerrarnos en casa porque las circunstancias lo obligan, nos damos cuenta que podríamos haberlo hecho antes por voluntad propia, pero nunca lo hacemos. También eso me resuena con esos casos, no sé si te pasó a vos alguna vez o a alguien de los que están en este encuentro, de a veces desear que me agarre fiebre así no tengo que ir a ese lugar, o a esa reunión, o a esa cosa que tengo y que no puedo decir que no, porque siento que no puedo decir que no, pero no tengo ninguna ganas de ir y quiero que algún factor externo venga a imponerme a mí esa decisión que no me animo a tomar yo solo, ¿no? Hay mucho de eso, y entonces la pregunta quizás obvia en este caso es ¿qué estás haciendo con tu familia en tu casa? O sea, ¿en qué usan ese tiempo que te hubiese gustado usar por motus propio y no obligado? Sí, bueno, pasar tiempo juntos, ¿no? Yo lo que me di cuenta retrospectivamente, de hecho a Emi le mandé, es que me la estoy pasando, yo nunca saqué muchas fotos ni nada, y ahora me la paso sacando time lapses, que son sacas una foto cada 30 cuadros, y se las mando a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis amigos. Hoy le mandé una a Emi, justo me preguntó cómo están y le mandé eso para contarle. Y después me pregunté, ¿qué me pasó que estoy sacando timelapses? Por ejemplo, timelapses, armamos un Lego conmigo, con mi hijo, y puse la camarita, o bajamos el otro día de la montaña y me la paso. Y me di cuenta que, claro, que el tiempo pasa distinto para mí. Estoy sacando timelapses porque de repente el tiempo se expandió. Entonces, como, por lo menos esa fue de vuelta, mi interpretación retrospectiva de por qué de golpe, yo que creo que nunca he hecho un time-lapse en mi vida, hice 30 en los últimos, y creo que es que como que el tiempo se me multiplicó por 30, y entonces para tener más o menos la misma visualización de mis experiencias típicas, lo tengo que pasar así como, es decir, hoy estuve 3 horas y media armando un Lego, bueno, también me encanta armar un Lego con mi hijo, pero en general no me paso 3 horas y media, me paso 30, 40 minutos, ahora me paso 3 horas y media, hicimos desde el paso 1 hasta el paso 270, nos faltan 400 pasos más. Estamos haciendo un montón de cosas juntos. Te diría que pasamos el tiempo juntos. Para mí se parece mucho a eso, irse de campamento, porque donde otra situación en la cual el tiempo vuelve a expandirse, la situación en la cual tenés tiempo para hacer cosas que no parecen extraordinarias, que no son tremendamente glamurosas, pero como era que decía Lennon en Beautiful Boy, es life is what happens
While, while you make another plan, other sí, plans. yeah, o sea, es un La poco vida es lo eso. que pasa mientras haces otros planes. Tiempo, todo ese tiempo lleno de cosas que en realidad no son tus grandes objetivos, ni las grandes cosas de laburo, pero es el flujo del tiempo, es como un enorme foco en eso, o sea, un enorme foco en... Y de vuelta con la gente que más querés, con tu grupo de gente, es una suerte de viaje muy particular, en un lugar relativamente reducido. Es un ejercicio de convivencia, es muy parecido a ese campamento. Es como irse de campamento en tu casa. Si estás hacinado, en una carpita, conviviendo con gente mucho tiempo, haces polenta, y te dedicas un poquito a eso, a cosas muy, muy esenciales con la gente que más querés. Bueno, hay un comentario, una pregunta. Mientras los demás, si quieren poner preguntas, pueden ponerlas en el chat y yo voy leyendo alguna de esas. No sé si vamos a tener tiempo para todas. Laura dice que el papel higiénico es algo que usamos todos y es muy incómodo no tener papel higiénico, mientras que los remedios solo alguno lo tendrá que usar en algún caso específico. Gabriela dice, cuando fuiste a la montaña, perdón, ¿cuándo decidiste que era seguro ir a la montaña? ¿Fue durante esas 2 semanas que llevas encerrado? La montaña fui hace 2 días, y no llevo 2 semanas encerrado, llevo una semana encerrado más o menos. Fui porque me pareció seguro, porque no iba a encontrarme con nadie, cosa que no lo hice, es decir, era una situación en la cual me parecía que no había ningún riesgo ni para mí ni para nosotros, o sea, me fui a un lugar en el cual vi en todo el trayecto que estuve a 3 personas y pasamos a 10 metros de distancia, que es enormemente mayor al radio. Era un día de mucho sol, iba a venir mañana más lamentablemente, que es la otra cosa, como uno empieza a agarrarse de las vicisitudes de la naturaleza, del tiempo. Ahora viene una ola de frío en Madrid, o sea, está haciendo calor. Entonces yo quise aprovechar eso, me pareció que nos iba a hacer bien y que era sano respirar aire libre al sol. Lo pensé y me pareció que all in all era una buena medida y de vuelta, y que no exponía a nadie y decidí hacerlo. Esto, hay gente en la calle, no es que no hay nadie. Hay poquísima gente, pero alguno hay. Hay gente, yo tengo amigos que se juntan entre amigos, es decir, que además me acusan a mí de cobarde por no hacerlo. O sea, yo soy particularmente, digamos, cuidadoso, diría. Ir a la montaña me pareció que estaba dentro del umbral de las cosas asibles. Respecto al papel higiénico, yo voy a aclarar, por escatológico que sea, que el papel higiénico no es necesario. O sea, podemos imaginarnos 17.000 maneras de higienizarnos aún sin... O sea, quiero decir, por eso no quiero... Pero justamente, o sea, es cierto que es cómodo. Una cosa es la comodidad, otra cosa es la necesidad. Kilos de papel higiénico creo que quizá no sean lo más interactivo. Pero de vuelta, eso también va a gustos personales. Mariano, hay varios comentarios de qué pasa con el abastecimiento cuando entramos en pánico y vamos corriendo a comprar cosas, sobre todo no perecederas, porque No pensamos que hay, vamos a estar no hay, encerrados. no hay, no hay. ¿Y cómo pero cómo, porque hay todo un tema, por ejemplo, de control de precios. Acá Sí, hubo anuncios de que las cosas no se pueden aumentar el precio, pero por otro lado la gente empieza a copiar y de repente nos quedamos sin cosas fundamentales para otros. Entonces sí. hay todo un tema de tensión social acá importante y de cómo manejar esto. ¿Ahí cómo lo están haciendo? No, acá no se hizo ningún control. Hubo políticas de empresas, por ejemplo, es muy famoso, Amazon subió los precios de las mascarillas, esas que además eran completamente inútiles, hay cosas, yo hice una compra, tipo, pero además fue a tiempo, ya no había nada en Amazon Pantry, o sea, en el servicio de supermercados de Amazon, no había nada. No hay, Italia no tiene más correo además ahora, o sea, que no existe, no hay Amazon, o sea, nosotros estamos todavía un paso adelante de Italia. En Italia no hay ningún comercio, salvo algunos supermercados, estaciones de servicio, no hay nada más. Y por ahora yo acá sigo pidiendo, o sea, cada tanto pido algo, lo cual tampoco me tengo que pedir lo menos posible también, por la misma razón de todo. Pero sí, es un problema social grande, es un problema en el cual, por supuesto, creo que ahí es muy difícil pedirle a la gente que haga lo que tiene que hacer, eso lo tiene que regular el Estado, es decir, el instinto de querer cuidarse a uno y al radio más chico es muy visceral, hay que ser una fuerza enorme para ir contra eso. Si hay productos que son fundamentales que todo el mundo tenga,
yo creo que la regulación de precios no es la manera de hacerlo, porque vuelta a pasar eso, los van a comprar algunos todos rápido y se van a acabar de la misma manera, y algunos van a lucrar enormemente con algo que no deberían lucrar, pero sí puede ser, por ejemplo, yo en Amazon vi, y no sé, eso lo vi yo comprando, no tengo idea, que te limitan la cantidad de productos que puedes comprar de alguna cosa, lo cual me parece muy razonable, o sea, que puedes comprar efectivamente 2 papeles higiénicos, no 400. O 3 kilos de fideos, sino 800, digamos. Creo que eso sería bastante razonable. De vuelta, sería muy antipático y muy contra la intuición, y si es hecho antes de la sensación de que esto es realmente una urgencia. En España se decretó el estado de alarma. El estado de alarma es básicamente un estado de sitio. O sea, quiere decir que pueden hacer lo que quieran, que pueden no dejar mover, es decir, es un estado de sitio. Pueden controlar. Fuera de esos estados excepcionales, este tipo de medidas son percibidas por la población con extrema antipatía, porque la idea va contra una idea muy esencial de las sociedades modernas, que es la de la libertad individual. Está buenísimo. En un momento Mariano mencionó a Fernando Pollack. Ayer lo entrevisté a Fernando, hicimos un Instagram Live de eso, pero estamos editando ahora el video con buen sonido y con buenas cámaras y lo vamos a publicar el lunes o el martes. Fernando es un experto en infectología, es médico y hace 30 años que está metido como un experto global en temas de enfermedades respiratorias de todo tipo. Y fue una conversación muy linda de todo el tema médico que hay atrás del coronavirus. En realidad no fue muy linda la conversación, fue una conversación interesante para la situación que tenemos, así que si les interesa verla, va a estar disponible y les voy a pasar el link entre el lunes y el martes tan pronto la subamos. Acá una última cosa de este tema y vamos a pasar a nuestro tema 2. Mariana Jasper hace un comentario, pero me parece, Mariana, si podés habilitar tu micrófono y decirlo vos, sería espectacular, ¿querés? No sé, Mariana, si estás con el micrófono a mano y podés hacerle directamente la pregunta a Mariano, sería genial. Bueno, quizás no tiene el micrófono. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mariana? Sí, bien, todo. Acá un poco lo que yo pensaba es que quizás... A ver, espera que tengo mi propio eco. Mutea el otro dispositivo que tenés. Sí, a ver. O apagalo. Sí, pero los voy a emputecer. A ver. ¿Ahora me escuchan? Dale, ahí va. Ahí va. Bueno, no, lo que le preguntaba a Mariano, que me quedé pensando, es si en dos oportunidades, hace no tanto, digamos, una en las Torres Gemelas y en la otra en el Holocausto, y yo que soy como muy legalista de cumplir las normas y hacer todo lo que hay que hacer, etcétera, en realidad los que más se salvaron fueron los que no las cumplieron, ¿no? En las Torres Gemelas, porque fueron los que decidieron irse igual, aunque les dijeron que esperen que los iban a rescatar o que la Torre 2 no se iba a caer. Y en el Holocausto, sobre todo los que no escucharon a la opinión pública en general, los judíos que se fueron y los que no creyeron en las reglas como de juego normales que suponían que iban a suceder y que no podía ser que se cortara el lazo social de esa forma, ¿no? Yo me preguntaba ahora, en esta instancia, cómo los que pensamos en lo colectivo si vamos a ser premiados por pensar en lo colectivo o no. Vos lo decías por el tema que esta es una situación estilo vacunas y no estilo Torres, digamos. Pero bueno, te preguntaba vos cómo veías esa parte de los que en realidad van como en contra del sistema o distinto que lo que mira el sistema. No sé si se entendió lo que quise decir. Sí, se entiende, es compleja. Tampoco estoy seguro de estar de acuerdo con la premisa en los dos casos que das. Entiendo lo que decís. Por ejemplo, en el caso del Holocausto, yo creo que no iban en contra del sistema, iban en contra de lo que hablábamos antes, de una suerte de norma en la cual uno no quería ser regido por el miedo, en el cual uno quería agarrarse a las cosas que tenía y a los lugares en los cuales estaba. Por eso yo creo que entran, yo diría que
en el Holocausto no se salvaron los más egoístas, sino los más osados, y los más permitidos. Yo creo que acá pasa, mira, yo te voy a decir un ejemplo que me pasó a mí. Como yo te decía, Madrid tiene un 70% de los casos de España, teniendo un 10% de la población, o sea que la incidencia es más o menos del orden de 80 a 1, la incidencia de coronavirus. Nosotros nos preguntamos, de hecho mis hermanos vienen de Madrid, se fueron los dos, porque los dos tienen casa, yo no tengo ninguna casa fuera de Madrid, no tengo ningún lugar al cual irme que sea mi lugar, y decidimos quedarnos acá, hacinados como estamos, pero quedarnos. Y una posibilidad era irse. De vuelta, ahí es donde creo que uno entra en lo desconocido. Y puede ser que nosotros hayamos sido, nos haya faltado, y yo lo pensé eso, pensé todos esos ejemplos. Es decir, yo vengo de abuelos que se fueron a tiempo del Holocausto, vengo de padres que se fueron a tiempo del proceso en la Argentina. Siempre tuve miedo de ser yo el que la cague, el no darme cuenta a tiempo que había una señal de alarma suficientemente grande como que había que reaccionar de manera contundente. Y acá este ejemplo era preciso porque la primera pregunta de ¿conviene agarrar las valijas e irse? Y eso no era algo que iba contra el sistema, sino que tenía que ver con dónde uno se siente más seguro, si se siente más seguro agarrado de sus cosas o si se siente más seguro despojándose de sus cosas y yéndose. Yo creo que vos elegiste dos ejemplos bastante paradigmáticos en los cuales quedarse era un error. Podemos encontrar ejemplos al revés, donde irse es un error. Entonces, yo no creo que sea una norma para tomar como contundente que siempre la osadía de agarrar las valijas y dejar el rancho. Y de vuelta, esta es una discusión que es casi el centro neurálgico del Eternauta. Es decir, ellos están en una casa, es una casa perfecta, tienen la isla perfecta, en un momento Favali, que es el gran pensador, dice, nos tenemos que ir de acá, porque ya esto no va a ser un lugar seguro. Entonces, yo pienso que está, digamos, mi impresión es que se confunden cosas, en lo que se mezclan, no se confunden, pero se mezclan cosas que tienen que ver con el cuidado al otro, pero que también tienen que ver, sobre todo, con distintos prioridades de reacción frente a la crisis. Lo mismo vale en la situación financiera. Hay muchísima gente acá en el grupo que sabe muchísimo más que yo que esto. Hay momentos donde la situación financiera hay que quedarse y hay que mantenerse y hay que ignorar el miedo. Hay situaciones en las cuales lo que correspondía era irse. Es decir, yo pienso que en última instancia en situaciones de enorme volatilidad, una virtud es por lo menos ser consciente de eso. Y ser consciente de eso significa dudar de todos los modelos que uno tiene, incluido el modelo de irse, el modelo de quedarse, el modelo de ir repreguntarse, porque que es algo que de vuelta creo que muchas veces los gobiernos y la gente que toma políticas públicas adolece de esa virtud, porque tienen que tomar una decisión, y vos puedes tomar una decisión, pero muchas veces conviene saber que esa decisión la estás tomando en un contexto indefectiblemente de una enorme incerteza. Entonces, no sé si respondo enteramente a tu pregunta, pero por lo menos la parte de irse y quedarse me parece que va por ese lugar. En la parte de si las actitudes menos altruistas tienden a condenar a algunos, de vuelta, vas a encontrar ejemplos donde eso es así y ejemplos donde eso no es así. Es decir, muchísimas veces en salidas, sobre todo en situaciones de salidas de escape, cuando prima el altruismo se terminan salvando todos, incluidos aquellos que respetaron. Nosotros hicimos un experimento en TX Río de la Plata hace un tiempo, que era un jueguito con pulgares en el cual el ser cooperativo con el otro, el ser solidario, te hacía ganar muchísimo más. Hay un montón de situaciones sociales donde eso pasa. Acá no sé cómo va a ser, de vuelta. Probablemente el que copia más tendrá alguna ventaja comparativa. Será un egoísmo que es un egoísmo virtuoso para la supervivencia de aquella persona. Gracias, Mariana, gracias, Mariano.